Ok, vamos a hablarles de algo bien importante acerca de los dones del Espíritu Santo. Póngame de la diapositiva 1, porfa, la primera parte, hasta donde nos dé tiempo. ¿Está listo para recibir de los dones del Espíritu Santo? Y de los dones del Espíritu Santo, sabemos que Cristo es la cabeza. Y cuando entendemos que Cristo es la cabeza, es porque en realidad debemos someternos a Él, debemos estar sujetos a Él. Y si nosotros nos sujetamos a Él, tenemos que venir sujetándonos de acuerdo a las autoridades que Él mismo ha puesto. Eso ya no les gustó. Porque si no nos sujetamos a nuestras autoridades, luego entonces no podemos estar fluyendo como siervos. Recuerde que cuando nosotros decidimos recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser siervos de Cristo. Y cuando somos siervos, el siervo obedece. Y yo sé que a veces nos cuesta trabajo entenderlo, porque decimos, sí, obedezco a Dios, pero al mentor es otra cosa. Él comete errores. Sí, pero sabe más que tú. Y Él es autoridad por sobre ti. Y tenemos que sujetarnos a nuestro mentor. Y también nos sujetamos a los pastores. Y cuando nosotros aprendemos a estar en sujeción, realmente hemos creído que somos siervos. Porque si no, entonces en lugar de ser ovejas, ahora hay algún chivo. Nada más que a las ovejas el pastor va adelante y en los chivos va atrás con el fajo. ¿Saben cuál es el fajo, verdad? Así que ustedes deciden, ovejas o chivos. Así que aplica que cuando nosotros recibimos ya a Jesús, somos siervos, comprendemos que hay un orden en el reino de los cielos. Incluso no podrías tú poder estar en autoridad si no has aprendido a estar bajo autoridad. Y es algo que nos han estado enseñando. Y nos han estado enseñando que aún debemos tener mentores. Platicando con el pastor Juan, y le decíamos que nosotros acá no ponemos ancianos o diáconos, pero son mentores. Y él decía que eso es, para él también está bien, porque incluso todos debemos tener un mentor, alguien que nos guíe, que nos instruya, alguien que nos llame la atención, alguien que nos corrija. Y para eso es el mentor. ¿Sí, amén? Y para eso estamos en autoridad y bajo autoridad. Así que anota ahí Colosenses 1:18. Nos vamos a ir muy rápido, pero yo sé que vas a poner atención. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero, ¿en qué? En todo. Verso 23. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. En Efesios, según versión NTV, dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio ¿de quién? De la iglesia. Así que todos somos importantes. Tú eres importante. Dile al que está a un lado, tú eres importante. Dile al que está del otro lado, así como te ves, eres importante. Dile a la que está atrás, pues. Te ganaron, te lo dijeron a ti. Sí, es que a veces nosotros nos sentimos menos importantes. Y de verdad entramos a la iglesia y nos sentimos
apartados, que nadie nos saluda, que somos poca cosa. Oye, si tú crees que nadie te saluda, saluda tú. ¿Sí, amén? Tú saluda, tú sonríe, tú ve, háblale a los demás, a las demás, empieza a hacer amistad, porque eres importante. Porque los demás necesitan de lo que tú tienes. Ellos no lo tienen. ¿Se acuerdan que el pastor decía que eres único? Y si eres único, los demás necesitan lo que tú tienes. Eres importante. Primera de Corintios 12, verso 15 y 18. En la versión NTV dice: si el pie dijera no formo parte del cuerpo, porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo, ¿cierto? Verso 18. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él ¿qué? Donde Él quiere. Así que si estás acá no es casualidad. Él quiso tenerte aquí. No sé de dónde te trajo. De Chihuahua. ¿De dónde? Amozoc. Y te trajo bien. Yo dije, viene cambiadito. Ah, viene del trabajo. De donde te haya traído, te trajo porque eres importante. Y te trajo justo donde Él quería. Dios te quiere aquí. Así que tus dones, tus talentos son útiles para esta iglesia. ¿Sí, amén? Ahora, si vienes de otra iglesia y estás como visita, ok, tus dones y talentos son para esa iglesia. Dones ministeriales, porque hay dones espirituales y hay dones ministeriales. Los dones ministeriales son estos. Hay de servicio también. Y los dones ministeriales son los siguientes. En Efesios 4:11, capítulo 4, verso 11, versión NTV, dice lo siguiente. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Cuáles son? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Estos son dones qué? Otra vez, ¿qué tipo de dones son? Ministeriales. Hay un ministerio. Eso no es de que a veces sí, a veces no, si quiero, si no quiero. Es que fluimos en ello de manera constante. ¿Sí me explico? El profeta, algo decía el pastor, pero bueno, no me meto en eso. Pero una cosa es que de momento haya un manto profético y que haya una hermosa y gloriosa presencia de Dios. Y de pronto te ponga una palabra para alguien, una palabra de ánimo, de fe, de resguardo. Y ese es en ese instante, igual y nunca más vuelve a pasar en tu vida. Ahora, eso no es un ministerio. ¿Sí me explico? Porque si fuera algo ministerial, como un ministerio de profeta, entonces sería algo constante, todo el tiempo. Es como todo el tiempo tú hablas de lo que te apasiona. ¿Qué te apasiona, hermano? ¿Perdón? La educación. Entonces va a estar hablando de la educación. ¿Qué le apasiona, hermano? Las finanzas, va a estar hablando de finanzas. ¿A alguien le apasiona videojuegos? Allá va uno. ¿A alguien le apasiona el fútbol? Van a estar hablando de fútbol. ¿A alguien de casualidad le apasiona la Biblia? 2, 3, 4, qué bueno, gloria a Dios, me siento menos mal. Van a estar hablando de la Biblia, la van a estar leyendo. Porque si no les apasiona, no la van a leer. ¿Sí me explico? Luego entonces, el ministerio profético es que todo el tiempo estás hablando, todo el tiempo estás conectado con Dios, todo el tiempo te está dejando ver. ¿Sí estamos? Ese es un don ministerial.
sea como apóstol, estás viendo cómo levantar iglesias. Profeta, profetizando todo el tiempo. Evangelista, evangelizando en las tortillas. Cuando vas a cualquier lugar, están hablando de Dios, están compartiendo, están ganando gente. Ese es de evangelista. ¿Sí me explico? No, evangelista para mí, y perdón, lo digo con respeto, pero evangelista no es aquel que dice que es evangelista y va a las iglesias a predicar el evangelio a una iglesia ya convertida. Evangelista es el que está ganando gente. ¿Me explico? Pero así, pastor, si es pastor, está pastoreando, está atendiendo. Si no pastorea, si no atiende a la gente, no es pastor. ¿Estamos? Y el don ministerial también, de maestro, si no estudia, si no se prepara, si no está enseñando, pues no es maestro. Le encanta la educación. Aguas ahí, luego le sobas. Le encanta la educación, pero no se actualiza. ¿Será que le encanta la educación? Les encanta el fútbol y le van al que gana. ¿Será que les guste? La verdad no, porque el buen futbolista tiene su equipo y se sabe todos los nombres y del jugador que está y el que estuvo y el que estará. ¿Sí o no? O sea, domina todo. Emma se acuerda de cada jugador del equipo, pero no se acuerda del cumpleaños de su hijo. ¿Sí o no? Bueno, ese es un apasionado del fútbol. Y te voltearon a ver. Sí es. Los dones de servicio. Romanos capítulo 12, versos 6 al 7. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. ¿Para qué nos da estos dones? Ok, dirá el que está a un lado, pon atención. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, ¿qué? ¿Sírvelos qué? Ay, Dios mío, despierten allá. ¿Sírvelos qué? Si eres maestro, wow. O sea, si tú dices que te encanta un don, el don de servicio, es que a mí me encanta cocinar, pero se te quema hasta el agua hervida. No te encanta. Le haces al cuento. Te encanta cocinar, pero solamente las sopas de botecito que le echan agua. No te encanta. Puro sándwich y torta de jamón. No te encanta cocinar. Porque cuando te hablan de un platillo sofisticado, ay no, qué aburrido, qué cansado, qué pesado, no te encanta. Ay, a mí me encanta hablar con la gente, me encanta servir. Hermana, ¿cuándo viene para que nos apoye? Ay, no tengo tiempo. No te encanta. Ay, me encanta recibir a la gente en el templo y estás con tu carota de ogro. No te encanta. Lo bueno que ustedes también sonrientes. Denles un aplauso a cada una de las recepcionistas. Dios les bendiga. El otro día me preguntaron, ¿usted contrata puras aeromosas? Le digo, no, pero es la calidad. ¿Por qué se ríe? La verdad. En la clasificación de otros dones de servicio se incluyen los siguientes: servir, enseñanza, exhortación, generosidad, administración o gobierno, misericordia y ayuda. Como cuando les digo que la gente sube sus memes. No le den los diezmos a los pastores, se quieren hacer ricos. Ayuden a las viudas, a los pobres, a los limosneros. Y yo le digo, ¿tú crees que esa persona agarra su diezmo y anda repartiendo su dinero a los limosneros? No. Le hacen al cuento, o sea, no tienen ese don realmente de ayuda. Son tacaños. Solo quieren irrumpir en la iglesia violentamente para que la iglesia no sea bendecida.
Le quiere robar a la iglesia su bendición. Pero los dones del Espíritu son otros. No es para servir en tus fuerzas, en tu sabiduría, en tu habilidad. No es un don ministerial. El don del Espíritu son dones que el Espíritu Santo nos da para servir a la iglesia, sí, pero espiritualmente hablando, en lo sobrenatural. Así que vamos a ver 1 Corintios 12, verso 1 al 11. Dice el verso 1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué tipo de dones? Ok, ¿te das cuenta cómo la misma Biblia nos enseña qué tipos de dones son? Dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Conocen ídolos mudos, ¿verdad? Bueno, aquí está mencionado. Eso los llevan a donde quieren. La persona que lo lleva. No a donde quiere el ídolo. Y antes así éramos. Verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¡Wow! Por eso se les enseña a no criticar, no juzgar ningún ministerio. Porque no sabemos qué tan metido ahí está el Señor. Y si te falta ese discernimiento para que no te metas en problemas. ¿Sí me explico? Porque en todos hay alguna situación donde se abrieron un poquito. Sin querer, como dice aquel, sin querer queriendo, se les chispotea. Dice el profeta. Y de pronto nos podemos dar cuenta que sí tiene errores la Iglesia Católica y feos, pero el Jesús al que proclaman es el mismo Jesús que proclamamos. Y cuando leen un evangelio, lo leen de la misma Biblia que lo leemos nosotros. Y tú no puedes estar juzgando y criticando a alguien donde también está Jesús, aunque ellos han velado su entendimiento. ¿Sí me explico? Porque por eso se atacan las iglesias, aquel otro, el otro, y se meten en problemas. Además, estás enfocado en qué hace el diablo en lugar de enfocarte en qué hace Dios. Enfócate en lo que Dios está haciendo en tu iglesia y vamos por más. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, ¿qué es? Es el mismo. 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, ¿palabra de qué? Según el mismo. A otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él. Es como nosotros queremos. Como el pastor quiere, como el profeta, como el apóstol o como Dios quiere. Entonces Dios es soberano. Por eso luego les digo, la gente se cree Dios. Cuando le dice, tócalo, sánalo, tráelo, apresura sus pasos. ¿Qué tipo de oración es esa? Es una oración antibíblica, anticristiana. Jesús dice, todo poder me ha sido dado, ahora ustedes vayan y hagan discípulos.
y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Ay, mira, te da toda la enseñanza, te da el poder, te da el Espíritu Santo, para que luego te voltees hacia el que te lo dio y le dices, ve y tócalo. Y el otro, ay, qué bueno que me lo dices, no se me había ocurrido. Ay, qué bueno que me dices que lo sane. Ya estaba yo durmiendo, parezco los de Sin Muros, después de 3 días que me estoy durmiendo. Ay. Digo, ¿por qué le dicen así? ¿Por qué oran así? Yo espero que tú después de mucho tiempo conmigo ya no ores así. Dame la habilidad, dame el talento, dame la gracia, Señor. Espíritu Santo, acompáñame, dime qué le voy a decir, cómo voy a orar, qué tengo que hacer acá, pero soy yo el que lo va a hacer. Pero como quieren desde su casita, acostaditos en la cobija, tapaditos, más si hace frío, si hace calor, bueno, bien destapaditos. Desde ahí, hacer milagros, Señor, hazlo, tócalo, bendícelo, ¿verdad? Libéralo. Pero eso está cambiando. Don de sabiduría, don de palabra de sabiduría. Dios no imparte toda su sabiduría, sino una palabra o una porción de sabiduría. Porque si le diera toda su sabiduría, ni siquiera cabría en nuestra capacidad. ¿Sí me explico? Imagínate que la sabiduría eterna esté en ti. Es imposible. Por eso incluso se llama de esa manera, don de palabra de sabiduría. Te da una porción solamente de su sabiduría. La palabra griega para sabiduría en este pasaje es la palabra común sofía, es sabiduría y significa comprendiendo lo que es verdadero, correcto o duradero, perspicacia, sentido común, juicio sano. Primera de Corintios 12:8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Así que por esos dones de la palabra de sabiduría, el Espíritu nos los da y entendemos que es una expresión de Dios. Y cuando decimos que es una expresión, es una porción. Y en esa sabiduría Él nos dice qué vamos a hacer de manera sobrenatural. ¿Cómo vamos a dirigir nuestra vida? De pronto no tienes cómo salir de un problema, cómo salir de una circunstancia. Y tú le dices, Señor, ¿qué voy a hacer acá? ¿Cómo puedo salir de esto? Y de pronto se te ocurre la brillante idea de hacer algo y sales adelante. ¿Te ha sucedido? Bueno, es cuando clamaste a Dios y Dios te dio esa porción. O para ayudar a alguien. Alguien no sabe qué hacer. Y tú estás peor que el otro, pero vinieron a ti. Y tú dices, Señor, ayúdame. Y clamas a Dios y de pronto se te prende el foquito. Y le dices, oye, ¿y si hacemos esto? Y el otro, ay, es buena idea. Y lo hace y funciona. Hasta te sorprendes tú de la idea que tuviste. ¿Te ha pasado? A mí muchas veces. Bueno, esa es palabra de sabiduría. Dios te la dio. Y cuando las cosas funcionen, ¿a quién es dada la gloria? ¿Y estás haciendo eso? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Cuando tú sabes que algo es difícil y de pronto se te hace fácil, Dios te ha dado la palabra de sabiduría para salir adelante. Y entonces tú le tienes que dar la gloria a Dios y decirle, Dios, gracias, bendito sea tu nombre. Y le das la gloria a Él. El don de palabra de conocimiento es una expresión de conocimiento del Espíritu Santo. Una palabra de latín que describe cuánto conocimiento tiene Dios. Y a través de la palabra de conocimiento, el Espíritu capacita al creyente para expresar un poco del conocimiento ilimitado de Dios. A ver, ¿nos da todo el conocimiento de Dios?
Es una porción del conocimiento ilimitado. Es lo mismo. No podríamos tener todo el conocimiento de Dios. Él conoce tu futuro, tu presente, tu pasado. Lo conoce tal cual ha pasado. No como tú lo has creído, tal cual ha pasado. No como lo has contado, como realmente pasó. Él lo conoce. Ahora imagínate que tú conocieras todo eso de todos. Qué tremendo. Alguna vez no sé si cometí el error o estuvo bien, pero en esos tiempos de oración, no digo que no los tenga, los sigo teniendo, pero hubo un momento en que yo sentía una presencia tremenda, pero empezaba yo a interceder por gente y empezaba yo a escuchar las voces de la gente que estaba pidiendo favores a Dios. Pero llegó a ser un murmullo tan grande en mi cabeza que un día dije, yo no quiero escuchar esto, Señor. Y dejé de escucharlo. Y después decía, wow, creo que me estoy perdiendo una bendición. Pero asimismo como la presencia del Espíritu. Era cosa tremenda y de verdad era muy, muy padre. Y no digo que hoy no lo tenga, pero es algo que si me movía y me decía que me quedara, yo me quedaba. Platicaba con él y no digo que no lo haga, solo que eso era al principio, algo que aún desconocía, pero que eso me llevaba siempre a avanzar, a creerle por cosas más locas. Pero llegó un momento en que también dije, Señor, esto es mucho. Y dejé de sentirlo. Y después de un tiempo extrañaba yo eso. Y después le pedí perdón y le dije, quiero volver a sentirte, a hablar contigo. Y pasaron como 3 meses para volver a escucharlo. Yo sé que hay gente que dice, es que he escuchado una sola vez a Dios. A ver, es tu papá, es tu Señor, es tu Dios. ¿Por qué lo has escuchado una vez en tu vida? ¿Por qué hablar de alguien al quien no conocen, a quien no escuchan, con el que no hablan? ¿Cómo hablar de ese ser supremo que no les está hablando? ¿No les parecería extraño? Hablar de alguien y decir es que, wow, es que Dios es el Todopoderoso y Dios habla y sigue presente, pero yo lo he escuchado 1 o 2 veces en mi vida. Tú hubieras predicado 1 o 2 veces en tu vida. ¿Sí me estoy explicando? Los puse a pensar, ¿verdad? O necesitas subir a ese nivel, porque si no, ¿cómo diriges tu vida? Vamos bien. ¿Se acuerdan que nos decían de hombres que realmente soportaron cosas grandes? Hombres de fe que fueron violentados tremendamente. ¿Quién les dio esa fe para soportar? Dios, el Espíritu Santo, porque caminaban con Él y Él les hablaba. ¿Sí me explico? ¿Y no cómo? Hechos capítulo 5, verso 1. Verso 1 al 10, anótalo. Ahí está una porción. Dice, ahí, San Pedro sabía que Ananías y Zafira habían mentido al Espíritu Santo. A ver, Pedrito, ese violento. Alguna ocasión, estos hombres, Ananías y Zafira, dijeron, bueno, vamos a hacer lo que los demás cristianos de Sin Muros hacen. Traen buenas ofrendas, venden algún terreno, su bicicleta y lo traen el dinero. Y dijeron ellos, vamos a vender uno de los terrenos que tenemos y de lo que nos den lo vamos a traer y lo vamos a poner a los pies de los apóstoles. Y vendieron el terreno y cuando lo vendieron dijeron, ay, lo vendimos bien tú, es mucho. ¿Y si le damos menos? Sí, porque yo también lo experimenté y se siente feo. Teníamos una librería cristiana y no vendíamos. Y el lunes era de menos venta porque todo el mundo se va al mercado. Y entonces se me ocurrió la brillante idea de decirle a Dios,
Señor, yo quiero vender bien. Y lo que se venda el lunes es tuyo. Yo lo voy a dar de siembra. ¡Hala! Y se descolgó la gente. Parece que yo los llamé. En serio, y se vendía bien. Y ya cuando tenía yo, mi bien eran de 3, 4 mil pesos. Y yo decía, ay no. Y luego, ¿con qué voy a comprar el material? Y luego, porque yo decía, todo, ahí te va. Y luego los demás días no se vendía nada. Como que todos se fueron para el lunes. Dijeron que el lunes. Y así le pasó a estos compas, nomás que yo sí los daba, ya había entendido. Y ellos le quitaron una porción. Y cuando traen un poquito, le dice Pedro, porque él conocía por el Espíritu lo que habían hecho, lo que habían dicho allá atrás y lo que ahora traían. ¿Me estoy explicando? Y ahora dice, oye, ¿a poco esto es lo que acordaron? Sí, y ¡fum! Porque no me has mentido a mí, sino a Dios. Y nada más ahí cayó. Y luego viene entrando la esposa. Y es cierto que con tu esposo acordaron en dar tanto y la otra, sí, tómala. Lo bueno que no tenemos hoy esa unción, ¿verdad? Sin iglesia nos quedábamos, pastor. Porque hay muchos que yo te doy el diezmo si cambias a la esposa y se las cambia. Ya se maquillan, se ponen pestaña, ya es otra. Y ya se las cambió y, ay no, es mucho, el diezmo no. Mejor nomás me pago y como soy humilde me pago poco. Y se pagan y dan de lo que se pagan. Y de aquello, no, yo gano esto. Qué bueno que no tenemos esto, ¿verdad? Esta unción. Y al que está a un lado, qué bueno, la libramos. Ahora, este es el don de conocimiento. Conocer lo que estás haciendo y las promesas que estás hablando allá en lo íntimo y que sí las escucha Dios y que las revela al que tiene ese don. ¿Me estás siguiendo? El don de fe. Primera de Corintios 12:9. A otro fe por el mismo Espíritu. La fe siempre se basa en el conocimiento. Esta verdad explica por qué nuestra fe puede ser pequeña. Si tenemos poco conocimiento, nuestra fe es pequeña. Cuando la gente solo se dedica a estudiar la palabra, a leerla, a memorizarla, pero no tiene experiencias sobrenaturales, cuando no tiene experiencias con el Espíritu Santo, pero sí tiene conocimiento, está basada la fe en su conocimiento. Y de pronto viene un problema, y cuando el problema le golpea el conocimiento, porque dice que con Cristo somos más que, pero ahora está en un problema, se sentirá vencedor. Tiene una enfermedad y grave, se sentirá vencedor. Le golpea la cabeza tan duro que su fe mengua. Es más, a veces ni es tan duro, nada más porque el hermano o la hermana no le saludó. Se anda yendo de la iglesia. Esa es una persona que no tiene fe en lo sobrenatural, sino en su conocimiento. Ese que dice, Dios y yo, no tengo por qué congregarme. Ese es el que tiene su fe en conocimiento, pero no en lo sobrenatural, porque aún Dios mismo dice, no dejes de... ¿Y qué le hizo esa porción? Porque además nuestros dones son para servirle a la iglesia. ¿Qué le hace a todo eso? ¿Sí me está siguiendo? Por eso esa fe es pequeña. Y en esa fe pequeña la gente no hace nada. La gente... Iba a decir, se duerme, pero vaya a haber dormidos acá. La gente solo está sentada. La gente no presta un servicio. La gente no se acomide. Puede llegar a su templo, por si hay alguien de otra iglesia, y ve una botella ahí de agua vacía tirada y no la levanta. La ve y va con las de recepción. Oiga, hermana, ahí hay una botella de agua vacía tirada. ¿Por qué no la levantaste? Porque su fe es pequeña.
Porque si se cree parte del cuerpo, la levanta y la lleva. ¿Sí, amén? Pero entonces, todo eso es para servirle a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Tú. ¿Quién es la iglesia? Mateo 9:20. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero salvo aquí quiere decir libre. Seré libre. ¿De qué libre? De su azote que tenía. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha. Ahora, pero salvo es libre, tu fe te ha libertado, liberado. ¿De qué? De su azote. ¿Sí estamos? Y la mujer se fue libre desde aquella hora. No libre de un demonio, libre de su enfermedad, libre de su azote. ¿Qué le hizo libre? Su fe. Aún hablando en enfermedad, hay gente que le tiene fe a su doctor. Van con un médico, le da los mismos medicamentos y no le hace. Es que este no es bueno, es que no estaba el otro. Al otro sí le tengo fe. Y va con el otro y le da los mismos, dice: creo que ahí los tengo. Y se toma los mismos y se sana. ¿Sí o no? Porque ejercitó la fe. ¿En qué? Porque el otro le dijo: tómate esto, y su fe salió, fluyó y se sanó. ¿Sí me está siguiendo? Ahora, la gente puede tener fe para eso. La gente puede tener fe para hacer fila ahí con los brujos y que les hagan limpia y se sanan también. Por eso regresan y los recomiendan. Pero de pronto a esa misma persona le hablan de Cristo y que el pastor, los mentores ponen su mano, oran por ellos, los bendicen y se sanan, dicen: ay no, ¿cómo va a ser? Ya se creen mucho. Oye, pero ibas con el brujo y te pasaba las hierbas. A él sí le creías y a este no le crees. Aumenta tu fe. Dile al que está a un lado: aumenta tu fe. Ponme la parte 2, por favor. ¿Vamos bien? ¿Seguros? Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. ¿Se los vamos a administrar a quién? ¿A los otros? ¿Aquí a quién se lo vas a administrar? ¿A tus compañeros? ¿A tus hermanos en Cristo? ¿A la iglesia? Don de sanidades. Primera de Corintios 12:9. A otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Sanidad significa calidad de sano, hacer que uno esté bien, cabal, completo. Así que la idea es restaurar el cuerpo físico de una persona a través del don de sanidades. ¿Sí estamos? Y cuando tú fluyes en ese don, si es que lo tienes, porque no es para todos, si lo tienes, la gente va a sanar por el Espíritu de Dios. Es que no te pongas turbante, bola mágica y la estés cobrando, porque entonces estarás haciendo lo que hizo el que tiraron de allá arriba, creyéndote Dios. Tú le tienes que dar la gloria a Dios. ¿Sí, amén?
Y cada vez que alguien, yo les digo, sí, recibe las gracias. Cuando tú oras y alguien se sana y te dice gracias, dile, no le digas de nada, porque no fue nada, sí fue un milagro. No menosprecies lo que acaba de suceder. Y aun cuando alguien te convite a algo y de pronto si tú dices gracias y el otro dice de nada, está menospreciando lo que te dio. O si tú dices de nada, tú estás menospreciando. Date cuenta, Dios a través de ti obra un milagro. La otra persona te dice gracias y tú dices de nada. Y entonces el otro dice, ay, sí es cierto, es nada. Y se va. Por eso su corazón no tiene gratitud. No, tú dile, para servirte. ¿Pero qué crees? Es un carbón encendido en tu mano. ¿Cuánto durará? No, casi nada. Así que, cuando te dice, gracias para servirte, pero toda la gloria es para Dios que lo hizo. Y ¡fum!, le avientas el carbón a papá. Él sí lo aguanta. ¿Sí me estoy explicando? O sea, es para servirte, pero toda la gloria es para Dios. El Espíritu Santo fue el que obró, así es que dale la gloria a Él, porque ahora que te sanó Él a través de mí, de esta tu enfermedad, de este tu azote, tú te le debes a Él. ¿Te das cuenta? Todo lo que está implicando ahí, todo lo que le estás enseñando a la persona, la estás dejando enganchada en gratitud hacia Él y que le tiene que buscar y servir. Amén. El don significa dádiva, presente o regalo. No le estamos cobrando. Ah, pero si saca el billete y te dice gracias. Ay, no, ¿cómo cree? Ay, amigo. Y luego te volteas. Ay, Señor, provéeme. O si ya te estaba dando. No seas sonso. Pues ya te estaba bendiciendo el otro. Usted agárrelo y dígale una bendición. Que el Señor te bendiga, te prospere, te dé habilidad y sabiduría para administrarte correctamente. Suéltale una bendición. Ah, pero sacó el de a 50 y te dijo, tenga para un refresco, y lo bendices. Pero sacó el de a 1000 y dice, tenga para su pastor. También lo bendices y lo traes para acá. Porque no era para ti. Porque si te lo quedas estás robando, dijo para el pastor. Y si dijo tenga para su iglesia, es para la iglesia, lo traes a la ofrenda. Porque si te lo quedas estás robando. Pero si dijo esto es para usted, es para ti, te lo quedas. ¿Sí me estás siguiendo? O sea, todo tiene una razón de ser. Tenga y ahí lo comparte con su mentor, ahí lo comparte con su iglesia. Manito, pártelo michis y te traes la mitad. ¿Sí estamos? ¿Estás aprendiendo? Yo espero que sí. San Juan 9, versos 2 al 3. Verso 2 dice, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran ¿qué? No me gustaría ser escogido para eso, pero imagínate nacer ciego solo para que Jesús tenga la oportunidad de darte la vista. Y todos los demás digan, wow, era el ciego de nacimiento. Era el que estaba medio tontín. Pero ya oró el pastor y se arregló. Bueno, qué bueno que ya te arreglaste. Que la ardilla ya camina bien. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero imagínate nacer con una dificultad para que en algún momento Dios se glorifique. Si tú fuiste escogido para eso, pues debes darle la gloria a papá Dios. De verdad, tal vez pobreza, ansiedad, enfermedad tras enfermedad, yo no sé qué situaciones. Y de pronto no reprendieron demonios, no te hicieron ninguna liberación, solo te dieron bendición y ¡fum!
y ya estás del otro lado. Y de pronto parece que el dinero ahora te persigue, parece que la sanidad te persigue, la paz, la armonía. ¡Wow! O sea, es para que Dios sea glorificado. ¿Sí, amén? Hay quienes sí se enferman por algún pecado. Y luego se les va el gozo. Ya casi dicen, seré yo, Señor. San Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga, ¿qué? Este amigo, este sí estaba libre ahora, pero su enfermedad había sido por un pecado. Y le dijo Jesús, no peques. Cuando el Señor te sana, no peques más. Si tú dices, Señor, ayúdame, perdóname, pero ahora sí le voy a echar ganas, comprométete de verdad. Búscate un mentor para que te vaya guiando, instruyendo, para que te cuide. Porque si no tienes mentor, vas a volver a hacerla. ¿Sí me estás siguiendo? Vamos bien. Así que también cuando entendemos que alguien ha sido libre de su azote por haber pecado, tenía el azote por pecado, nos es responsabilidad decirle a esa persona que no debe pecar más. Porque si peca, le viene algo peor. Tenía gripa, ahora le da pulmonía. Pide oración, se le va la pulmonía, ahora tiene bronconeumonía. Ahora necesita estar intubado. Ay, es que mire, nada más que se arrepienta el ingrato. ¿Estamos? Es como cuando, ahí les va otra. Como cuando, ay, que el Señor me sane del colesterol. Otros. Triglicéridos, otros. Ok, está bien, oramos de ese su azote. Se es libre. Y se hace los análisis y ya salió bien. Pero como ya está bien, otra vez un montón de camarones, carnes rojas y todo. Y va para arriba otra vez. ¿Qué crees? Vas a estar peor. Por no cuidar el templo de Dios. ¿Qué me está siguiendo? Es que abusa, dile que son abusado. El hacer milagros. Primera de Corintios 12:10. A uno le da el poder para hacer milagros. Así que cuando se hacen milagros es algo sobrenatural, es irrumpir lo natural con algo sobrenatural. Por ejemplo, cuando Jesús cambió el agua en vino. Yo sé que algunos quisieran hacer eso, pero no se les da. ¿Alguien lo ha intentado? Ya, fuera de relajo. ¿Lo ha intentado, sí o no? Allá uno. ¿Alguien ha intentado hacer un milagro? Yo sé que sí. Observa. Hay cosas que hemos intentado, yo creo la mayoría. Estás sentado en tu salita, en tu comedor, tu puerta está abierta, entra una ráfaga de aire y ves que se va a azotar la puerta. ¿Cuántos han extendido la mano para frenarla? ¿Ya ven cómo sí lo han hecho? ¿Y les ha funcionado alguna vez? Ahí dice que no. ¿A quién sí le ha funcionado de pronto? Sí. O sea, de verdad. Y se va a la puerta con todo y se detiene. ¿Y te sorprendes? Pues sabes que entonces puedes hacer milagros con tu chavito, con tu esposa para sanar, para hacer milagros. Dios te está dejando ver algo. El problema es cuando haces algún tipo de milagro, pero después no lo llevas más allá. Qué tremendo, ¿no? Vamos a ponernos de pie y algún día terminaremos esto. O pueden entrar al taller de dones. Cierra tus ojos.
Y si tú quieres tener alguno de los dones que hemos visto, quizá ministeriales, de servicio, o los espirituales, a la mayoría creo le llamará la atención don de hacer milagros, de sanidades, o el don de hablar en lenguas, o el de interpretarlas. Pero bien puedes decirle: Espíritu Santo, ayúdame a comprender cuál es mi don. Ayúdame, precioso Espíritu Santo, a saber el don con el que me has dotado para servir a la iglesia, para poder edificarla, fortalecerla, animarla, bendecirla. Porque he comprendido que para ir por más necesitamos hacer la diferencia. Para ir por más necesitamos hacer cambios, trascender. Para ir por más no debo quedarme quieto. Debo estarme actualizando. Aún si el mundo se actualiza, nosotros debemos ir aún adelante. Ayúdame, Espíritu Santo, porque necesito de ti. Estamos iniciando, Espíritu Santo, en una nueva revelación, porque cada vez que tenemos un congreso, viene una lluvia de ideas, lluvia de pensamientos, una lluvia para una transición en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de creer, en nuestra forma de actuar, de tal forma que vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Ayúdame, Espíritu Santo, a ser el hombre o la mujer, según tu caso, que tú diseñaste en el cielo con propósito. Ayúdame a ver el propósito que pusiste en mi corazón, en mi espíritu. Y que seamos la iglesia que tú soñaste para Izúcar de Matamoros. Y para que de aquí salgamos a otros lugares para extender tu reino y llevar la buena noticia, no solo palabra, también tu espíritu, milagros, sanidades y prodigios. Aquello que se vive aquí se pueda vivir en otros lugares. Gracias, Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Puedes darle un aplauso a papá. Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar. Gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por seguir a Comunidad Cristiana Sin Muros. No te olvides de suscribirte, de darle a la campanita y de seguirnos en las redes sociales. Espero seamos de bendición a tu vida y que continúes con nosotros. El Señor te bendiga.